Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a desarrollar el tópico de la tercerización en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, me parece muy importante, antes de hacer ello, reflexionar sobre la dura travesía de los más pobres en plena pandemia del COVID-19 y cómo los está expulsando Lima de sus trabajos debido a el contexto actual. Creo que esto nos debe hacer reflexionar fundamentalmente sobre cómo es que estamos generando empleo de manera centralizada y cómo es que el gran proceso, este que está explicado por... Dejen un minuto, voy a apagar la llamada que estaba recibiendo. ¿Cómo es que lo que nos contaba Matos Mar en Desborde Popular y Crisis del Estado hace más de 20 años, hoy día se está repitiendo de manera inversa? Ya no estamos yendo hacia Lima, la capital, sino estamos saliendo de Lima en búsqueda de oportunidades. Y creo esto importante porque tenemos que replantear el desarrollo de puestos de trabajo también mirando a las regiones y no solamente a la capital, Lima. Teniendo en cuenta especialmente que en la actualidad los migrantes inscritos hacia Piura son 23.000, hacia Lambayeque son 11.000, hacia La Libertad son 19.000, hacia Cusco son 16.000, hacia Loreto son 7.000, hacia Huánuco son 10.000, hacia Madre de Dios 1.000, hacia Ancash 7.000, hacia Arequipa 4.000, hacia Apurímac 13.000, hacia Puno 6.000 y hacia San Martín 10.000. Estas cifras de migrantes varados en las regiones en diferentes partes de las carreteras central y rumbo a sus comunidades nos dejan reflexionando sobre cuántos de esas personas, debido a estar tercerizados, debido a ser trabajadores, entre comillas, independientes, han tenido, producto de la pandemia, que huir, visto que no estaban en los supuestos de suspensión de la relación laboral o algún tipo de subsidio estatal. Así quiero empezar esta charla con ustedes pensando en todos estos trabajadores que han tenido que retornar a sus regiones. Y también eso traerlo a la reflexión con relación a como diría Gadamer, no solamente analicemos los hechos, sino el contexto. Y el contexto que tenemos actualmente es de una razón estatal que busca, hoy día lo escuchamos en el mensaje de la Nación, a toda costa hacer respetar la cuarentena, hacer respetar las normas formalmente aprobadas, pero que todavía no encontramos una razón de índole nacional que sea intercultural y que sea inclusiva. No estamos escuchando, por ejemplo, en los mensajes de la Nación, de qué manera los trabajadores del sector salud están siendo equipados para no contagiarse, de qué manera se les ofrecen condiciones idóneas para poder desarrollar adecuadamente sus labores, de qué manera se trata a los médicos, enfermeros, personal de limpieza, vigilancia que se han contagiado y cómo los están haciendo retornar y en qué condiciones. Por eso es interesante plantearse esta reflexión que ya la hacía el comercio el domingo sobre esta razón instrumental, razón de seguridad, razón estatal, versus esta razón de construcción de un Estado plurinacional, intercultural, inclusivo. Y en ese contexto ya bien planteado, podemos ahora sí reflexionar sobre lo que implica en el Perú una relación laboral, lo que implica en el Perú un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo donde de una parte está un empleador
de una parte está un trabajador y donde frente a ellos se tienen que presentar tres características. La primera de ellas es, sin duda alguna, la prestación del trabajador en forma directa y personal. La segunda, la subordinación, el poder de dirección, control, sancionador. Y la tercera, la remuneración. En el tiempo, nos hemos dado cuenta desde 1800 hasta la actualidad que estas características del contrato de trabajo, como lo concebimos, ha ido mudando. Por ejemplo, la prestación del trabajador en forma directa y personal se va trastocando con la aparición del fenómeno de la intermediación laboral y la tercerización y las plataformas digitales, donde parece que existen una serie de formalidades que impiden ver realmente al verdadero empleador, o impiden ver copatronatos, o impiden ver responsabilidades compartidas o solidarias. Por otra parte, la subordinación, como la entendíamos clásicamente como un poder directo sobre el trabajador jurídico, hoy día se está redimensionando a partir de las plataformas digitales, por ejemplo, en donde tenemos que conceptualizar esta subordinación del trabajador, no solamente como de carácter jurídica, sino también de carácter económico, ¿sí? Entonces la subordinación ya está sufriendo una serie de cambios y el propio contrato de trabajo está cambiando de ese contenido clásico que podíamos observar con un solo empleador, el empleado directo, sin ningún tipo de intermediario. Dicho esto, queremos aquí recordar al doctor Raúl Samamé Morante, un gran maestro a quien tuve la oportunidad de conocer y compartir reflexiones, y aquí reflexionar sobre la tesis de magíster en Derecho de Trabajo y Seguridad Social eh, que hizo él con el tema de la flexibilización del derecho al trabajo. Este contrato que estamos conversando de trabajo clásico eh, fue hacia los 90 flexibilizando, tanto en el tema de derechos individuales como derechos colectivos. Voy a leerles la conclusión 26 de su tesis, que es muy recomendable. Dice así el doctor Samamé: este proceso de imposición unilateral por el Estado de mejorar legislativamente al trabajador de sus derechos para dar una mayor privilegio al empleador se generó a partir de decretos legislativos a partir de 1991, especialmente el decreto legislativo 728, ¿no? Y la denominada Ley de Fomento del Empleo. Aquí quiero recordar algo fundamental. Estamos hablando de una tesis que tiene carácter histórico, que nos habla de un decreto legislativo 728 de los 90, que increíblemente se sigue aplicando a la actualidad, en el siglo XXI, cuando ya el contexto de las relaciones laborales individuales y colectivas ha cambiado completamente. Entonces, tenemos que repensar la relación laboral en el contexto espacio histórico, cultural en que nos encontramos. Ya no podemos seguirlo pensando desde el decreto legislativo 728. Hay que revisar la normatividad para poder entender si esa flexibilización laboral a la postre, más de 20 años después, ha dado lugar a una serie de fenómenos nuevos, como el tema de la intermediación laboral, la tercerización, las locaciones en el ámbito estatal, el tema de los Ubers, el tema de los Rapids, el tema de los Globos, etcétera, y sobre todo, algo que no tomó en cuenta esta legislación es el teletrabajo. Hoy día mismo ustedes y yo estamos en teletrabajo. Entonces, esos elementos del contrato de trabajo, esa subordinación, ya no va a ser la clásica, no va a haber el memorándum, no va a haber la llamada de atención verbal, va a haber el WhatsApp, va a haber el correo electrónico. Entonces,
es tiempo de seriamente hacer reformas en el ámbito de la legislación laboral para adecuarlas a la realidad vigente. Solamente para resumir algunos de los elementos y componentes que trae el decreto supremo 003-97-TR, que recoge sistemáticamente el decreto legislativo 728, establece contratos temporales por inicio de nueva actividad que se pueden extender hasta 3 años, establece contratos temporales por necesidad de mercado que se pueden extender hasta 5 años, contratos por reconversión industrial que se pueden extender hasta 2 años, contratos accidentales ocasionales hasta 1 año, contratos de trabajo modales en general hasta 5 años, y contratos en el Código Civil del artículo 1768 de locación de servicios que se pueden extender hasta 6 años. Lo que hace en realidad esta legislación es la posibilidad de tener contratos de trabajo a plazo determinado, haciendo que la regla anterior de todos los 70 y 80, que era un contrato de trabajo a tiempo indeterminado, pasa a ser moderada por estos contratos que terminan siendo mayoritarios y siendo la excepción el contrato de trabajo a tiempo indeterminado, ¿sí? Entonces, pasamos de un estado de seguridad en el trabajo donde podíamos hacer planes a largo plazo a un estado de precariedad, porque solo podemos hacer planes si estoy en un contrato accidental o ocasional de 1 año, o si estoy en un contrato temporal por inicio de nueva actividad a 3 años, o si estoy en un contrato temporal por necesidades de mercado hasta por 5 años. Luego ya no podría renovarse por esta condición de temporalidad. En ese contexto aparece un principio capital que me parece fundamental para el estudio del derecho laboral, como es el principio de primacía de la realidad, que aplicado al ámbito del sector privado tendría a dar lugar a que los contratos de locaciones de servicio que encuentres que hay subordinación se encuentren naturalizados y puedas reconocer una relación laboral en principio de carácter indeterminado, contratos de trabajo modales que al no cumplir su finalidad, o sea, no ser para inicio de actividad o no ser para suplencia, sino básicamente para un trabajo permanente donde no hay nadie a quien esté supliendo, se terminan naturalizando y reconociendo una relación laboral. Y más adelante veremos cómo el tema de la intermediación y la intermediación laboral, también el principio de primacía termina haciendo primar derechos laborales de los trabajadores. En ese contexto, hay que recordar que esta legislación de los 90, que muy bien explicaba, vamos a compartir con ustedes una de las biografías aquí presentes, el profesor Gómez Valdés, termina siendo parte de un proceso de descentralización productiva mucho mayor que no solamente ocurre en el Perú, sino en el mundo, que da lugar a que las empresas que antes eran grandes grupos corporativos empiecen a fraccionarse, a descentralizarse, debido al fenómeno que ustedes conocen como la globalización. La globalización lo que ocasionó en el orden económico es que los empresarios busquen países que ofrezcan mejores condiciones tributarias, esto significa que se paguen menos tributos, que busquen que hayan menores beneficios laborales y por lo tanto haya un ahorro con ello, y donde se pueda en buena cuenta producir, fabricar más barato para poder obtener una mayor cantidad de ganancias, de ingresos. Esto, en el fondo, va a construir, me parece que tengo por acá, sobre el tema que yo les recomiendo para entender este proceso de descentralización productiva y sus efectos negativos, es este de globalización, de qué y para qué
Lecciones de la Historia de la Universidad del Pacífico de Carlos Parodi 13, donde explica con detalle este proceso de descentralización que básicamente, en términos económicos, busca abaratar los costos de fabricación de productos y de prestación de servicios, y nace en ese contexto de una manera mucho más intensa. No quiere decir que no existiera antes, sino que se intensifica el fenómeno de la tercerización. La tercerización que lengua extranjera se conoce como onsourcing, ¿no? Que se entiende para los que estudian derecho administrativo, administración y finanzas, como una herramienta de gestión que revolucionó el mundo de los negocios por una sencilla razón. Aquí este autor, Ben Schneider, lo explica mejor. Lo que te aconseja es lo siguiente como empresario. Mira tú si elaboras, por ejemplo, este libro por tu cuenta, con tu propia imprenta, con tu propio papel, con tus propios trabajadores que encolan, te va a salir mucho más caro. ¿Qué te parece si esta encuadernación, esta impresión, la encargas a un tercero y tú te dedicas a lo más importante, que es el contenido del libro, que es tu actividad principal, contratar buenos autores para que te escriban, buenos editores para que lo revisan y a la promoción misma del libro? Pero el tema de impresión, encolado e incluso el propio diseño de la carátula, lo tercerizas. De esta forma, abarato el costo de producción en la medida de que siempre hay un tercero que puede ofrecerme un menor costo del que yo asumía para fabricar este libro. Esa es la idea de la tercerización, no es mala. Que yo me dedique a mi actividad principal y las cosas secundarias las delegue a terceros que lo hacen mejor. En el ámbito profesional, una actividad tercerizada, normalmente en el Estado y en los privados, es el servicio de asesoría legal, es el servicio de asesoría contable, es el servicio de capacitación. Obviamente, son servicios que resultarían mucho más costosos que la propia empresa genere una unidad de capacitación o contrate abogados que estén allí permanentemente o contadores. Entonces tiene una razón la tercerización legítima para existir. El problema, el grave problema, es cuando este outsourcing, esta tercerización, se desnaturaliza y ya no se aplica para actividades no principales, accesorias o secundarias, sino para actividades principales. Porque cuando la aplico para actividades principales, lo que uno se pregunta es, ¿y si ya dejas que tu parte más importante la haga otro, entonces, en realidad, ¿cuál es el giro real del negocio? Imaginemos que yo quiera tercerizar no solamente la impresión del libro, la encolación del libro, el diseño de la carátula, sino también el contenido del libro, la promoción del libro, todo. Entonces, la pregunta es, si tú como empresario, ¿qué haces? Si todo ya lo está haciendo un tercero, si todo ya lo está haciendo otro. Nada. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Ya ha ocurrido en el ámbito de los negocios, ocurre muy seguido. Yo les recomiendo un libro, por acá debo tenerlo de administración, que te explica un poco mejor, si me permite, algunos libros que quiero mostrarles. Este libro de administración de O'Donnell, por ejemplo, o este libro de administración estratégica de Charles Hill, nos explican que cuando tú has tercerizado actividades principales, muchas empresas, por ejemplo las americanas, han perdido su núcleo central y han perdido el negocio en sí, y por eso es que, por ejemplo, en países como China, se produjeron empresas que no tenían nada, pero que ya tenían el conocimiento, el know-how de la empresa americana que había tercerizado su aspecto más importante, por ejemplo, el diseño de una computadora, el contenido de los chips de una computadora,
Es el caso de Bell, ¿no? Una empresa importante que prácticamente parte de su fracaso es que había tercerizado lo más importante. Cuando tú ya le dices el secreto del negocio a otro, ya prácticamente para qué te necesitas si tú ya me has dado todo. Entonces, por eso es que la tercerización doctrinariamente en ámbito de administración de empresas no está diseñada para labores principales, sino para secundarias. Dicho eso, ahora ya puedo entender por qué la ley, viendo lo que se produce en la realidad, para que no se naturalice y cumple su finalidad de maximizar la productividad de una empresa y de hacer productos de mejor calidad, no debería permitir que actividades principales se tercericen. Porque en la práctica, si lo hago, terminaría convirtiéndose la figura en una fachada de un tercero que se oculta a través de la formalidad para no asumir obligaciones tributarias, obligaciones laborales y obligaciones legales en general, escudándose en que un tercero lo haga. Ya en términos del derecho laboral, es bueno ser interdisciplinario. El derecho laboral no funciona si no sabes un poco de finanzas, no sabes un poco de administración de empresas, no sabes un poco de contabilidad. Por eso es importante esta explicación previa. En ese contexto, en el ámbito del derecho, cuando recoges la tercerización en las normas de índole laboral y permites que los trabajadores sean tercerizados sin reconocer para qué se crea esa institución, terminas convirtiendo a este instrumento en un mecanismo de fraude a los derechos laborales, porque lo que haces con la tercerización en ámbito laboral ya no es mejor calidad de servicio o ahorrar costos en algo que tú no eres un experto, sino lo que intentas con la tercerización muchas veces es expulsar el conflicto social afuera de tu empresa, haciendo que todos los trabajadores sean tercerizados y de esta forma tú nunca negocies un pliego de reclamos del verdadero empresario, el titular del proyecto, el que realmente maneja el negocio, porque lo va a hacer el tercero. A pesar que trabajan en mi oficina, a pesar que trabajan en mi fábrica, el tercero es el que va a responder por sus derechos laborales. Este es el gran problema de la descentralización productiva y sus efectos negativos en el Perú, en Chile, en México, en Colombia. Revisen su legislación, en España, que muchas veces se ha permitido que se desnaturalice, ¿no? En México, felizmente, hay algunos resguardos que impiden que algunas de estas cosas que señalamos se puedan dar, pero en la mayoría de otros países no. En ese contexto, y ya para ir apurando la exposición, hay que imaginar lo siguiente. Imaginemos en el estado de las cosas actual que yo soy un hospital estatal. Este hospital estatal tiene una actividad principal. Díganme, ustedes piensen en su casa. ¿Cuál es la actividad principal del hospital? Brindar servicios médicos, ¿no es cierto? ¿No? ¿Y cuál es la actividad secundaria? Bueno, la actividad secundaria obviamente es la limpieza del hospital, la cocina, la vigilancia, ¿no es cierto? La asesoría legal, la asesoría contable. Entonces, un administrador lo que ve es eso. ¿Qué puedo tercerizar? Los servicios contables, asesoría legal, a veces hay casos de responsabilidad civil médica, ¿no? La contabilidad del hospital. ¿Qué hago con vigilancia y la limpieza? Bueno, puedo hacer intermediación laboral, porque yo necesito ser su jefe también del de limpieza, el de vigilante, para que me haga caso. O sea, hay un patronato de la empresa intermediadora y yo también soy su jefe. No hay una solidaridad en los beneficios. Hasta el 20% del personal podría ser allí ubicado, de limpieza me refiero, y de vigilancia. Y también podríamos incluir a los choferes de las ambulancias, quizás podría ser una posibilidad, aunque normalmente, siendo una actividad principal, la actividad de trasladar la ambulancia a un lugar determinado para recoger un paciente, podríamos tenerla dentro, ¿no? Y yo entrenar a mis propios choferes de ambulancia. El laboratorio. ¿El laboratorio es intermediación o es tercerización?
el que analiza las muestras, pues a ver si tengo yo COVID, o usted tiene COVID, o alguien de los que nos escucha tiene COVID. Bueno, ese es una actividad tercerizada, ¿sí? ¿Y qué es? ¿Y por qué? Porque son actividades secundarias, o sea, son importantes, pero pueden hacerlas un tercero. Yo me tengo que dedicar como hospital, como organización hospitalaria, a diagnosticar, a hacer el triaje, a ver, por ejemplo, este caso de la pandemia, ¿sí? Dicho eso, ahora, ¿cómo funcionan los hospitales en el Perú hoy día, en plena pandemia? En el Perú tenemos que, y yo acá voy a decirles algo interesante, vamos a tomar el concepto de tercerización, no solamente a los contratos estos de locación de servicio con una empresa de tercerizadora, sino también en el concepto entrarían los locadores, aunque no sean una empresa, en la práctica cumplen con el concepto de que estoy tercerizando un servicio en cabeza de otro, la responsabilidad de hacerlo. Así que vamos a tener en ese contexto como tercerizada, como una actividad tercerizada, aquella que haga el locador, y aquella que lo hace como una empresa de tercerización. Es un poco conceptualmente hablando. Ya el tema legal es otra cosa. Queremos ir a la realidad de las cosas, no solamente al plano formal y la ley que dice, sino ya en el plano conceptual. Por eso acá tenemos libros para tener un poco mayor de base dogmática. Entonces, en este contexto lo que tenemos son hospitales que tienen personal contratado bajo 728, que normalmente son los médicos, las enfermeras, los técnicos. Muy bien. Pero increíblemente también tienen locadores, o sea, terceros. ¿Yo puedo tercerizar algo de mi actividad principal? No. ¿Pero qué dice mi ley de tercerización? Mi ley de tercerización no prohíbe. Entonces yo puedo hacerlo, sí puedo hacerlo. Ese es un error. Porque genero precariedad en el médico que es locador. Ahora, por otro lado, en mi propio hospital puedo tener 728, pero también tengo mi CAS, soy un hospital estatal. ¿Que son precarios? Claro que sí, porque si bien siempre hay una subordinación conmigo, es una relación laboral la que existe, los contratos CAS solamente pueden durar un año y se renuevan anualmente, pero no son indeterminados. En ese estado de precariedad funciona un servicio. Y miren aquí, la finalidad para la que nace la tercerización, para lo que dice esto, el outsourcing, no se cumple, porque la tercerización lo que busca es mejorar los estándares de calidad de los servicios y productos brindados. Cuando yo precarizo mediante locación de servicios y mediante CAS, esto se va a la basura. La teoría de por qué debe existir la tercerización en el ámbito empresarial se va al tacho. Y ya los abogados, nosotros, nos creamos una tercerización que se olvida de su génesis, que se olvida de la administración estratégica, que se olvida de la administración de empresas, se olvida y anda como un Frankenstein cumpliendo una finalidad de otra índole, que es una finalidad precarizadora de derechos laborales. Ya no una finalidad de eficiencia empresarial. Eso hay que tenerlo claro. Sigamos avanzando y aquí yo quería hacerles un descanso y quería que piensen en lo siguiente. El año pasado dieron 2 películas. Nosotros los abogados, y los que no somos abogados también, debemos ver que en la cultura cinéfila, en la cultura en general, también hay ejemplos buenos de cómo es el mundo. Por ejemplo, en la película Parásitos, en la primera escena de entrada, te encuentras con la familia reunida, papá, mamá, hija e hijo, armando las cajitas de pizza. Y aquí les pregunto, a ver, respóndanse ustedes en casa, ¿eso qué tipo de contrato es? ¿Intermediación? ¿Tercerización? ¿Un contrato de trabajo subordinado? La respuesta es obvia. La empresa de pizzas, como el objeto central es hacer las pizzas y que sepan y que tengan un buen sabor, que sean agradables al gusto, se dedica a eso, y el doblado de cajas lo terceriza, en este caso a estas personas, y ellos lo hacen por ti. Pero, y aquí está el fenómeno. Cuando ustedes ven esta película, si no la han visto, se las recomiendo, esta escena inicial es grandiosa, ellos tienen cucarachas al lado, y como no les pagan mucho por doblar las cajas, aprovechan que hay un fumigador afuera, y empiezan a abrir las ventanas, y ese veneno para insectos cae en las envolturas de las pizzas, pudiendo contaminar a los futuros consumidores. A ellos no les importa, porque claro, no tienen condiciones laborales y les pagan muy poco.
Eso es en lo que se ha convertido la tercerización, completamente desnaturalizada. Ha precarizado el trabajo y ha hecho que la finalidad para la que se pensó, recuerden, para la que se pensó mejorar los estándares de calidad de los productos, encargándole a alguien que hace mejor que yo las cosas, lo haga mejor todavía de lo que uno espera, sea peor. Por eso esa escena de Parásitos es conmovedora con relación a tercerización, porque en esa escena se ve la banalización y la desfiguración de la tercerización. Ya eso no es tercerización, es cualquier otra cosa. ¿Sí? En esencia dogmática, claro, pero legalmente uno lo ve claro, es una tercerización porque otro hace trabajo que yo no quiero hacer porque no lo considero mi actividad principal. Y para finalizar, probándoles que en realidad ustedes están en todos lados viendo la tercerización y no se han dado cuenta, en ese mismo mes, en octubre del año pasado, se estrena otra película que se llama El Joker. Y también en la escena de entrada, a los 15 minutos, sale el protagonista con un cartel amarillo, recordarán, donde está haciéndole publicidad a una empresa, a una tienda de música. Obviamente, otra vez, la tienda de música, su actividad y su giro principal es vender discos, vender música, sea física o digital, y ha tercerizado su publicidad para que esa compañía, con este personaje, este payaso, él le haga publicidad. ¿Ven? En este caso, ¿cómo estaba Arthur Flex? Estaba precarizado, porque incluso, si ustedes recuerdan la película, su jefe le llama y le pregunta, ¿qué pasó con ese cartel? ¿Qué pasó con ese cartel? Y él le dice, me lo robaron. ¿Y qué le responde su jefe? Tienes que pagarlo. Ese cartel que se te perdió, tienes que pagarlo de tu sueldo, te lo voy a descontar. En eso se ha convertido la tercerización actualmente, en un contrato que ha precarizado el trabajo y que al contrario de mejorar los servicios, los ha empeorado. En estas dos películas se muestra que no solamente es un tema de Perú, es un tema mundial. La tercerización como la conocemos hoy día o se reconceptualiza o muere. No puede seguir viviendo como ha estado. Un día funcionó cuando se escribió este libro, magnífico libro, donde todos los que estudiamos administración en alguna ocasión, el outsourcing era algo genial para mejorar la producción de la empresa y la eficiencia en los servicios, lo elogiamos, pero hoy día ya no estamos en ese contexto. Hoy día hay que repensar en reformarla completamente. Volvamos a los hospitales. Hoy día que vivimos en una pandemia que debe preocuparnos los derechos de los trabajadores del sector salud. Por favor, este debe ser el tema central, como lo ha planteado bien el taller Manzanilla. Hoy día debemos hablar de qué está pasando con los trabajadores de limpieza, qué está pasando con los trabajadores de vigilancia, qué está pasando con los trabajadores de salud. ¿Sí? En el ámbito de los servicios médicos se aplica la tercerización y ustedes seguramente no lo han escuchado. En el ámbito del año 2019, la meta del Ministerio de Salud era que el 70% de los hospitales bajo la administración de Lima Metropolitana sean objetos de tercerización, bajo 3 programas, el programa de bata blanca, el programa de bata gris y el programa de bata verde. ¿Qué quería decir esto? Que en última instancia, para resumir el ejemplo, el hospital que era del Estado pase a ser parte de administración de un tercero. Se concesionaba el hospital para que un tercero, que podría ser que lo construya completamente y que lo ponga en funcionamiento, y se encargue completamente de él. ¿Cuál es el problema de la tercerización de los hospitales? Que si bien es cierto, existen ejemplos magníficos donde ha habido excelencia en los servicios, por ejemplo, el Leopoldo Barton, el Thompson, que están acá en el Callao, el tema es, de fondo, es que los trabajadores del hospital tener contratos de locación de servicio y no ser contratos de trabajo, están precarizados y pueden estar de paso.
por lo tanto no hay una carrera meritocrática y por lo tanto no hay un aliciente para que el servicio hospitalario se beneficie de aquellos médicos que vayan ganando experiencia y se vayan quedando allí y vaya generándose una confianza entre el paciente y el médico. ¿Qué pasaría si usted cada año que va encuentra un médico diferente y no el médico que lo atendió la primera vez por una dolencia al oído, al ojo, a la próstata, donde usted quiera, ¿sí? O ginecología? Bueno, la confianza que debe existir entre la comunidad y el hospital se va perdiendo. Ese es el efecto que no se está midiendo, el impacto social de la tercerización en servicios sanitarios para efectos de ganar confianza. No solo se traduce en un servicio médico. O sea, cuando un médico de un hospital tercerizado te atiende, él está dando cuántos servicios hace y quiere irse. Tú eres el último y está apurado, ¿no? Y ya tiene su clínica. Como no tiene una carrera en ese hospital, tiene una clínica particular donde va a hacer su segundo turno. Y tú lo ves. O sea, no hay una identidad organizacional porque están de paz. Quizás hoy día yo gané la concesión, mañana no se renueva mi concesión, entra otro concesionario y todo su staff de médicos se va. Eso es precarizar nuestros servicios médicos, cuando lo que debemos generar es estabilidad y que los médicos más experimentados generen una experiencia y que a su vez se genere una escuela de pasantes, serunistas, que puedan alimentar una investigación médica decente y que nos permita hoy día tener lo que no tenemos, la capacidad de poder construir una vacuna, la capacidad de poder construir mejores tratamientos para el COVID-19. Hoy día estamos pidiendo prestado de otros países y con los pocos investigadores que tenemos haciendo lo que podemos. Pero la situación actual se debe justamente a que el trabajador médico se encuentra precarizado. Hay un artículo que les recomiendo, Salud Privatizada, se llama, de Huayca, donde lo pueden encontrar en Huayca, hablan de los hospitales tercerizados, y donde se indica lo siguiente: un tercero podría empeorar la situación laboral de los médicos, que de por sí ya es muy precaria. El 50% de los médicos que trabajan actualmente en el Estado tienen un contrato precario tipo CAS o locación de servicios, que podría empeorar con la implementación de la bata blanca, que es este servicio de tercerización de hospital. Y esto es justamente de lo que hablábamos. O sea, si yo tengo un hospital administrado por el Estado, ¿qué va a pasar con los médicos cuando venga el concesionario? ¿Va a querer hacerse cargo de esos médicos que están en casa o locación de servicios, o va a traer sus propios médicos contratados? ¿Cómo voy a hacer que su experiencia laboral, su récord laboral, sea validado por un tercero que ingrese? Obviamente el gremio médico se ha opuesto, porque evidentemente hacen como que el servicio médico pudiera ser borrón y cuenta nueva, cuando no es así. Hace poco, el 26 de abril del 2020, se despidieron a 41 enfermeras en Piura en medio de la pandemia por el coronavirus. 41 enfermeras en Piura, una de las zonas donde hay más de este virus. ¿Por qué se hizo? Porque este año, indica la decana del Colegio de Enfermeros de Piura, Vilma Zulca, este año no hubo convocatoria como otros. Esta semana llega el dinero y se convoca a los locadores. ¿Cómo es posible que tengamos un sistema tan precario que ni siquiera pueda resolver la renovación por locación de servicios de médicos o enfermeros? Que ojo, desde que me contratas como médico o enfermero con locación, ya estoy centralizado, porque los enfermeros se subordinan normalmente al jefe de enfermería. El médico se subordina al jefe del departamento médico. Pero no es posible entender a un locador médico como no subordinado. Es imposible. Es esa tercerización que desfigura el concepto mismo de tercerización. Entonces, aquí yo quiero ir ya cerrando ideas. ¿Entiendes recién por qué la ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores, la ley 27.626, cuando establece que las empresas en intermediación laboral deben dar una fianza para garantizar los beneficios sociales de los trabajadores, es necesario? Porque ya que estoy tan precarizado en intermediación laboral, al menos tengo la seguridad de que
mi empresa que me intermedia y eh, la empresa principal donde voy, cualquiera de los dos sea responsable del pago de mis beneficios sociales, ¿sí? Pero es obvio, ¿no es cierto? Porque son mis coempleadores. Esta figura de la solidaridad laboral pasa luego, lo veremos, a la ley que regula, que es la que quería mencionar, la ley que regula los servicios de tercerización, la ley 29.245. De allí nace esta figura de la solidaridad, porque obviamente hay un reconocimiento tácito de que el servicio que presta el trabajador tercerizado a una empresa principal, una empresa usuaria, es necesario garantizarlo porque en la práctica es el empleador. Vamos a decirlo claro. Vamos a decirlo claro. A mí me ha tocado en su momento hacer contratos de tercerización y les digo por experiencia propia que cuando yo que quiero contratar un servicio de tercerización quiero a un trabajador, mi subordinación la realizo a través de la tercerizadora. ¿Cómo? Yo pongo los términos de referencia de lo que quiero que haga. Yo definí que quiero que haga. Y cuando no me gusta el trabajador tercero, yo le digo al tercero, cámbiame, que en el fondo es un despido. O sea, la tercerización en la práctica en el Perú es una subordinación oculta de la empresa principal, que tiene, en el fondo, el control sobre ese grupo de empleados. Especialmente cuando, ojo, estoy hablando específicamente de este caso, se dedica a actividades principales. Yo puedo creer en la tercerización cuando son servicios especializados, contabilidad, ¿no? El tema de computación, ¿no? Tecnología, el tema de contabilidad, cualquier servicio especializado es tercerizable y naturalmente tercerizable. Pero cuando estamos refiriendo a esta crítica a la tercerización, me refiero a la tercerización de actividad principal. Imaginemos que yo en un colegio tercerice a los profesores. Imaginemos que en un hospital tercerice a los médicos. Imaginemos que yo tercerice en fábrica de automóviles al personal que hace los automóviles. Pues en realidad estoy tercerizando a los que debieron ser mis trabajadores directamente contratados. Esto es desnaturalizar completamente la tercerización, ¿no? Entonces, por eso es que es un error tremendo de la ley 29.245 no prohibir la tercerización de actividad principal. Ya vamos acabando y vamos a las preguntas. Estoy aquí recibiendo sus preguntas. Rápidamente decirles que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha ido pronunciándose sobre básicamente cuando se desnaturaliza la tercerización, y se desnaturaliza cuando la empresa principal, subordina al trabajador tercerizado, ¿no? Subordina ya manifiestamente, ordenándole verbalmente o por escrito. Esa es la acción más grotesca. Pero hay una subordinación, e insisto, más de alguna forma oculta, más de alguna forma difusa, que es esta, que se da cuando hay un trabajador de actividades principales que está subordinado de alguna forma, cuando yo he fijado términos de referencia, que hago que otro, que es el tercero, los haga cumplir en él. Y yo podría hacer que él, la empresa tercerizadora, le dé órdenes por mí al trabajador y de hecho en la práctica ocurre, o que cambie trabajador. Entonces, la crítica, insisto, es hacia la actividad principal. Normalmente la Corte Suprema, por ejemplo, en este caso de la casación 4278/2017 de Ventanilla, el reconocimiento del vínculo laboral de un trabajador con la empresa Rexol Comercial del Perú, lo hacen porque había una subordinación directa, ya manifiesta, ¿no? Y en otros casos, aquí de la segunda sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, la casación laboral 776/2016 del Santa, donde hay reposición por despido incausado, también es un tema de desnaturalización, ¿no? Y de empresas, de grupos eléctricas, ¿no? La empresa, acá se menciona la empresa Disteluz, la empresa de electricidad Innove. No tengo mucho tiempo ya para exponer otras jurisprudencias, solo quiero resumirles
hacerles un resumen de lo que para mí ha dicho la Corte Suprema a lo largo de los últimos años, básicamente antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie hace poco, hacia marzo. Lo que ha señalado la Corte Suprema es un análisis de los requisitos legales para ver si la empresa tercerizadora es tercerizadora, o sea, si tiene pluralidad de clientes, si es autónomo, tiene sus propias herramientas y autonomía financiera. Sí, eso es lo que dice la ley, ¿no? Y por otra parte, si cumples con esos requisitos, eres un tercero legítimo y la actividad está tercerizada adecuada. Y por otra, el tema de los trabajadores que siendo de la tercerizadora, en la práctica son subordinados directamente por la empresa. Entonces, en la práctica, la Corte Suprema en realidad no ha hecho una crítica directa hacia la naturaleza misma de la tercerización, sino solamente se ha limitado a una aplicación mecánica de la ley. Y ese es uno de los principales problemas de los abogados. Todos tenemos que ir mucho más allá del aspecto formal y empezar a hacer un análisis de primacía de la realidad. Y eso es lo que ya vamos a ver el Tribunal Constitucional ha hecho. Yo quería recomendarles, antes de ir cerrando ideas, un artículo que hemos escrito hace unos años, la casación laboral 3, sobre la casación laboral 1399/2010 Lima, titulado El debate sobre la tercerización de las actividades principales y el fraude de la ley laboral, donde efectivamente tiene la oportunidad la Corte Suprema de pronunciarse si la actividad principal es tercerizable o no. Y lo que responde la Corte Suprema es que sí. Nosotros en el libro, el fraude y la simulación, la intervención laboral y la tercerización, decimos que no, que la actividad principal, todo lo que hemos hablado, no es posible. Y acá lo tengo, quería mostrárselos, libros. En este libro, de hace buenos años, se sustenta las razones por las cuales la actividad principal no debería tercerizarse. Y justamente de eso trata la sentencia del Tribunal Constitucional del 10 de septiembre del 2019, caso Ley de Servicios de Tercerización, presentada por el Colegio de Abogados del Callao, Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. Sí, de eso trata. Justamente el meollo del asunto es, ¿se pueden tercerizar actividades principales, sí o no? Y hasta qué punto los requisitos que se establecen allí en la ley para que sea tercerizadora son válidos o no. Yo creo que la principal falla de estrategia de los abogados, de quienes hicieron la demanda, es querer llevarlo hacia un cuestionamiento de los requisitos mismos de la condición de tercerizadora. Yo creo que el foco de atención, y siempre debió ser el foco de tercerización, es, vean, la tercerización, si es sobre servicios especializados, servicios que no son el foco central de la actividad empresarial, es permitida y lícita. Pero no podemos permitir que se tercerice actividad principal porque desnaturalizaría la propia figura, tal y como la conocemos en derecho empresarial o en el ámbito de la administración de empresas. Y por otra parte, por un tema de protección al trabajador, poner un límite, un porcentaje, así como se hace en la intermediación laboral, un porcentaje para no precarizar trabajadores. Porque la tercerización, en el fondo, es tercerización. Claro, un contador, un abogado, como tiene unos buenos honorarios cuando le paga a una empresa por un servicio tercerizado, pues no tiene problemas. Pero el trabajador que gana un sueldo paupérrimo, esta tercerización sí le genera un impacto significativo. En los últimos 5 minutos que nos quedan, para ir respetando la hora que se nos ha dado, vamos a ir analizando primero el meollo de la sentencia de una constitucional, un resumen apretado. El meollo de la sentencia es, primero, que no es una sentencia votada por unanimidad. La sentencia que dice que la tercerización es constitucional, la ley de tercerización es constitucional, solamente está suscrita por, anote quienes han suscrito la sentencia: Blume Fortini, Miranda Canales, Sardón Taboada y Ferrero. Lo que hacen estos magistrados es responder a las demandas de los trabajadores con la propia ley. Si los trabajadores cuestionan que las actividades principales no puedan ser tercerizadas, estos 4 magistrados dicen, es que la ley lo permite. No, ojo, pero es que estamos cuestionando la constitucionalidad de la ley, la convencionalidad de la ley. ¿Usted cree que eso es
injusto, no vulnera el derecho a la igualdad de los trabajadores. No, la ley lo permite, ¿no? Y en buena cuenta, la totalidad de la sentencia opera sobre una argumentación circular, o sea, a los cuestionamientos de los trabajadores, en resumen es, Blume, Miranda y Sardón le dicen, pero la ley lo permite. Pero no se entendió la ley, ¿no te has dado cuenta que la igualdad de los beneficios sociales y la igualdad de derechos entre los trabajadores se cumple entre los trabajadores y la tercerizadora? ¿No se vulneraría el derecho de los trabajadores dentro de la propia tercerizadora? No, le dicen los trabajadores, yo me refiero a trabajadores de la empresa principal que con relación a los trabajadores de la tercerizadora están discriminados. O sea, tengo trabajadores haciendo exactamente la misma actividad principal de la empresa principal y trabajadores tercerizados que están haciendo actividades esenciales de la empresa principal, haciendo exactamente labores iguales, tienen beneficios distintos. Estos es una estabilidad mayor y estos tienen precariedad, tienen mayores utilidades, estos tienen actividades de la tercerizadora. Entonces, eso no es justo, eso es ilegítimo, eso atenta contra el derecho a la igualdad. No le dice el Tribunal Constitucional, estos magistrados, no es así, porque la ley te está explicando que la tercerizadora entre sus trabajadores guarda todos los derechos, todos los derechos a los trabajadores dentro de él. ¿No entiendes que me refiero a esto? No. Y el derecho al sindicato no se ve afectado a conformar un sindicato único, ya que todos los trabajadores hacemos lo mismo. No, cada empresa, la tercerizadora y la empresa principal tiene su propio sindicato. O sea, en la práctica, lo que hace esta sentencia es justificar todas las deficiencias que tiene la ley de tercerización y no hace un análisis real, simplemente hace un análisis circular con los argumentos de la propia ley. O sea, prácticamente justifica el status quo. No obstante ello, y ya vamos a la parte final, hay votos singulares que hay que acotar. El voto singular del magistrado Ferrero Costa señala lo siguiente, es corto, dos párrafos, un párrafo en realidad. En efecto, ellos hacen una interpretación sobre la estabilidad laboral en la Constitución que no comparto, pues en mi opinión, el artículo 27 no reconoce el derecho a reposición laboral frente a despidos considerados arbitrarios, tal como he explicado en reiterados votos civiles. En la sentencia también se da el debate si es constitucional el despido arbitrario o no. Y es interesante porque los magistrados, estos que han votado a favor de declarar infundada la demanda y la norma constitucional, dicen pues que es un derecho legítimo en el fondo de los empleadores despedir arbitrariamente y que se les dé una indemnización. Esto todavía, aún, para muchos de nosotros, eh, es un tema no cerrado porque atenta contra el derecho al trabajo, atenta contra la propia Constitución. El artículo 27, ya ha habido una sentencia, en caso Telefónica, hace muchos años atrás, donde justamente planteaba esto, pero lamentablemente luego de esa sentencia el tribunal se echa atrás y corrige esa, entre comillas, corrige esa postura inicial. El fundamento del voto del magistrado de Sardón Taboada también está preocupado por el tema del despido, ¿no? Para él, el despido arbitrario está bien protegido con la indemnización y que de ninguna forma debería admitirse la reposición. Es algo que ellos establecen en sus votos singulares manifiestamente. Ahora, creo importante que el voto que hace relevante esta sentencia es el voto singular de la magistrada Ledesma Narváez, porque ella, a diferencia de los 4 antes mencionados magistrados, sí hace un análisis a partir del test de proporcionalidad, del test de igualdad, y donde compara las circunstancias que tiene un trabajador tercerizado con un trabajador de la empresa principal haciendo las mismas actividades y resuelve que es inconstitucional porque tienen un trato discriminatorio. Por ejemplo, uno recibe utilidades de la empresa principal, el otro no, a pesar que ha contribuido a la productividad de la empresa principal, ¿no? Que es fundamentalmente nocivo para la conformación de sindicatos y derechos colectivos porque divide, fragmenta el movimiento sindical.
no hay tiempo para poder ver el detalle, pero yo les recomiendo este voto que es muy, muy interesante, sobre todo porque hace ese análisis de si efectivamente la ley de tercerización era la medida idónea para poder lograr un abaratamiento de costos de producción, ¿no? Ya hemos establecido, ¿no? Que abaraten los costos de producción en lo secundario, no en lo nuclear, no en lo principal. El voto del magistrado Ramos Núñez también es a favor de que se declare, al igual que el EDESMA, inconstitucional la norma, eh, básicamente por los mismos argumentos del EDESMA, atenta contra el derecho a la igualdad, así como el de Espinosa Saldaña Barrera, quien él manifiesta que para él debió ser declarada inconstitucional la norma porque atenta contra los derechos de los trabajadores tanto individual y colectivo al no ser tratados de manera similar haciendo exactamente lo mismo. Ya para finalizar, debo recomendar un artículo excelente titulado Un sistema de tercerización laboral discriminatorio no puede ser constitucional. Crítica a la sentencia 013-2014 PI del HTC de Omar Toledo Torillo, donde básicamente compartimos la misma opinión. El modelo de tercerización es discriminatorio. El modelo de tercerización que tenemos, al contrario de promover una productividad y eficiencia de la empresa, genera todo lo contrario, genera peores servicios, peores productos. Lean este artículo, es muy, muy interesante cómo es que Omar Toledo establece cómo el Tribunal Constitucional se equivoca al no declarar inconstitucional el referido institución. Quiero además explayarme brevemente en un tema que no es menor. Para mí, el servicio de plataformas digitales de Uber, Rappi, Globo, que ahora vamos a tenerlo de pronto en algún momento funcionando, es una forma de tercerización. ¿Por qué? Porque piense esto detenidamente. Yo soy Rappi, yo soy Uber, yo soy Globo. Si yo me bajo la aplicación, ¿para qué es? Para conseguir que me traigas comida, que me traigas medicina. Ya. Ese es el servicio que yo espero de Rappi o de Globo. Entonces, en la cabeza del usuario de esta aplicación, yo me descargo para que me traigan esto. ¿Pero qué dice Rappi? ¿O qué dice Globo? Dice, no, usted carga eso para que yo lo conecte con un repartidor que a su vez se conecta con usted, que a su vez le entrega el producto. No es así, pues. Esa es una enajenación, es un invento. En realidad todos nos conectamos a estos aplicativos porque tenemos un reparto. Si fuera que, como dicen, es una economía colaborativa donde me conectan la oferta y la demanda, si ese fuera el caso, entonces yo seguiría pidiendo siempre el mismo repartidor, la misma persona que me trajo el producto, me iría trayendo. Y sin embargo, siempre que pido medicina o alimentos es diferente, porque no estoy conectándome con una de estas repartidores o rapitenderos, o como quiera usted llamarlo, sino me estoy conectando con un servicio de recojo de mercancía o entrega de mercancía o incluso en algunos casos pago por mí a través de la aplicación. O sea, la actividad principal para nosotros de estas aplicaciones, Globo, Rappi o es el servicio mismo. Es el servicio mismo. Y eso es que para nosotros nos parece evidente que este tipo de negocios es una forma nueva de tercerización, una tercerización en el ángulo de la nueva tecnología. O sea, es la tercerización del siglo XXI, solo que no nos hemos dado cuenta, solo que queremos llamarle economía colaborativa. Tercerización, porque el negocio de Rappi, el negocio de Uber, el negocio de Globo, es brindar transporte o brindar recojo de alimentos o compra de alimentos, ese es el negocio principal. Yo lo tercerizo a que lo hagan otros, pero estos otros no se pueden quedar con el negocio porque se desconectan y yo contrato a otra persona. Ellos son rotativos, ellos son prescindibles, pero la empresa misma sigue funcionando al margen de ellos. Ellos no son socios, ellos no son colaboradores, son empleados, porque yo solo dónde van, cómo van, y los tengo controlados y cuánto les pago. Yo genero las condiciones sociolaborales. Yo digo si tienen seguro, si tienen beneficios.
si van a pagar sus impuestos ellos o yo los pago como empleador. Entonces, a mí me parece que hay que ir viendo la tercerización más allá, por favor, de la ajustada margen de la ley. Si vamos a hacer doctrina en el Perú, hay que generar una doctrina que revele la misma de las cosas. En mi posición personal, estos servicios digitales son la nueva tercerización del siglo XXI y no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta. Y deben también aplicarse los mismos criterios. La tercerización en estos casos no aplicaría para servicios principales como estos, sino, por ejemplo, si Rappi quiere asesoría legal, bueno, eso sí puedo tercerizarlo. Si Rappi quiere una contabilidad, eso sí puedo tercerizarlo. Si Rappi quiere que yo limpie sus oficinas, eso sí puedo hacer intervención laboral. Pero si Rappi quiere que yo tercerice mis repartidores, no, pues eso es su actividad principal. La gente viene a ti porque quiere un reparto de insumos, no viene por otra cosa. Por eso es que ya voy cerrando con esta reflexión, perdónenme que me extienda un poco más. Es un problema hoy día lo que ha dicho la ministra de Salud cuando en una reciente declaración se ha señalado lo siguiente: repartidores de RP no podrán trabajar desde el 4 de mayo, según ministra de Producción. ¿Y por qué? Porque como esta lógica enajenada, donde yo como plataforma digital no tengo trabajadores sino colaboradores, y como no son mis trabajadores, yo no los capacito en normas de bioseguridad, entonces no tengo control sobre ellos. Entonces, como no tengo control sobre ellos, ¿cómo voy a trabajar en ámbito de pandemia si hay un error, nadie va a responder, no va a haber un responsable que responda por ellos, que les dé la mascarilla, que le dé entrenamiento? Entonces no es posible trabajar. Entonces, aquí en ese escenario de pandemia, esta forma de economía colaborativa no funciona. Entonces, o Rapid, Globo y Uber empiezan a ponerse las pilas y reconocen su relación de empleadores y aprovechan la gran oportunidad que se ofrece el 4 de mayo para colmar el mercado de repartidores porque tienen las bicicletas, porque tienen los medios, porque tienen el personal ahí listo, o se quedan mirando cómo otras empresas aprovechan esta oportunidad y cubren el mercado y probablemente contraten a sus propios trabajadores. Y yo soy honesto y con eso voy cerrando. Una propuesta de nuestra parte sería que si estas empresas no se ponen las pilas, que la propia ministra de Trabajo promueva la constitución de empresas de los propios trabajadores, especies de cooperativas, que se organicen y que los ayudemos a que se organicen a partir de capacitación en rápidamente una constitución y que ellos asuman el control de la empresa, de una nueva empresa obviamente, y que ellos se organicen para poder hacer el reparto y que ellos se capaciten y que se les brinde asesoría para lograr una estructura que funcione en época de pandemia y no estén como hasta ahora en sus casas de trabajar y sin ganar el alimento que necesitan migrantes venezolanos, provincianos. Esa sería la gran oportunidad. Así que Uber, Globo, Rapid, o toman la decisión de asumirte como empleador y capacitarlos y darles sus mascarillas y darles su equipo de seguridad, o tendrás que ver cómo otros toman esa iniciativa o que el Estado mismo los organice y se constituyen como empresa. Las oportunidades en el ámbito empresarial son de aquellos que saben adaptarse. Hoy día, como lo teníamos a esta forma de tercerización de estas plataformas digitales, se han vuelto dinosaurios. O se modernizan y aceptan sus responsabilidades. Claro, voy a ganar menos, vas a decir tú, porque voy a gastar en costos. Pero me voy a sincerar, ya la época de ganar bastante dinero pasó. Ya ahora tienes que compartir parte de tu riqueza con tus trabajadores y sincerar costos y hacer las cosas bien, por el bien de todos. Una empresa con responsabilidad social, una empresa con sensibilidad social, con rostro humano, tiene que asumir estos retos importantes, ¿no? Ya para ir cerrando, el tema de Uber y esta forma de tercerización moderna para nosotros es un tema mundial. Hace poco, el 22 de abril, hubo un paro internacional de repartidores que justamente reclamaban seguro de vida, beneficios sociales, CPS, etcétera, ¿no? En mayores formas de ganancia, derecho a la negociación colectiva. Y esto tiene que quedar claro. Solo última dos ideas. No me quiero olvidar, y felizmente me ofrece el taller Manzanilla esta oportunidad de recordarles que el año pasado, en diciembre, se produjo un famoso caso de McDonald's, donde la SUNAFIL concluyó que la empresa
Aros Dorados, incurrió en 6 infracciones muy graves. Hasta ahora no se sabe en qué acabó. ¿Y saben por qué no se sabe? Porque los procedimientos administrativos de SUNAFIL no se han adecuado al momento de la pandemia, no han generado los mecanismos para que puedan concluirse. No podemos suspender los procedimientos administrativos y solamente quedarnos en la denuncia. Tenemos que proseguir. Esto es algo que la SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo tiene que resolver. ¿Cómo hacer que las audiencias sean de carácter no presencial? ¿Cómo hacer que mis descargos encuentren una mesa virtual? ¿Cómo hacer que los administrados se respete su debido procedimiento en el ámbito de la pandemia? ¿Y cómo hacer que el procedimiento señor culmine, ¿no? Especialmente porque ya hay casos como el de Sedapal, donde 2 trabajadores han fallecido por faltas de seguridad y de salud ocupacional de la empresa, y donde y ya cierro con esto mi reflexión, hay un 6º Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y previsional, donde se ha establecido que el empleador es garante de la seguridad y salud del centro laboral. Siempre será responsable por cualquier evento dañoso para la vida o salud del trabajador. Y aquí quería, con eso voy cerrando, quería decirles, con lo que joven profesor, brillante profesor Huancahuari, hace poco lo escuchaba, a propósito de una pregunta de Porras, Renato Porras, si se les debería aplicar este seguro ocupacional especial por accidentes laborales. Yo creo que independientemente que esté listado o no en este seguro, hay una responsabilidad civil, y la ventaja de la responsabilidad civil es que es integral. El seguro tiene una limitación, y aquí este Pleno Jurisdiccional de la Suprema en materia laboral y previsional me da cobertura para poder imputar responsabilidad al empleador cuando, producto de un trabajo esencial, me contagio de COVID-19, por ejemplo, si soy médico, por ejemplo, si soy trabajador de limpieza, si soy vigilante, por ejemplo, si soy repartidor. Hay un riesgo connatural a la actividad laboral que importa que haya unas condiciones que deban ser cubiertas. Así que si no tienen seguro, podríamos imputar una responsabilidad por enfermedades profesionales, por accidente de trabajo, y de todas maneras tendría que responder el empleador. Ahora voy a pasar a unas preguntas que me están llegando. Ya creo que vamos cerrando la exposición. Daisy, ¿me dirás tú alguna pregunta que haya, o voy cerrando ya la conferencia de hoy? Estoy leyendo por el WhatsApp. Bueno, me parece que no hay preguntas, y yo quería solamente dejarles una reflexión final. Primero hay que adaptarnos a las nuevas tecnologías. Yo recién me estoy adaptando, y quizás en la próxima una mayor interacción entre ustedes y yo. Y lo segundo es que hay que siempre hacer un análisis contextual de alguna pregunta. Hay que hacer un análisis contextual de las normas laborales en el contexto en el que se están brindando, ¿no? No se puede analizar el proceso de interpretación legal sin que se haya contextualizado. Hay un gran problema, y yo les recomiendo un libro, con eso me voy, un libro capital para todo abogado. Se llama Verdad y Método, de Gadamer. Léanlo. Él, al igual que Nietzsche, enseña que además que no hay hechos, hay interpretaciones. Y Gadamer agrega y la interpretación del propio sujeto. Entonces, lo que yo les he contado hoy día sobre la tercerización es una interpretación, claro, personal, pero también contextual. Ustedes deben tener seguramente una propia, que espero que no sea solamente de naturaleza formal y legal. Hay que tener también un enfoque interdisciplinar. Y eso es un poco lo que quiero ir dejándoles.